Aleluya. Esther, capítulo 2, verso 5. Dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bendito Dios. Nos hemos gozado en tu presencia, alabándote y adorándote, glorificándote, exaltándote, porque tú eres el único que merece ser alabado y exaltado. Gracias, Padre, porque en esta iglesia sabemos cómo alabarte y cómo adorarte. Gracias porque nos has enseñado y nos has permitido poder estar hoy aquí. Y ciertamente para un propósito y para una causa, para un motivo, tú nos tienes en este lugar. Para una razón de ser. Tú nos has formado en el vientre de nuestra madre y nos has permitido hoy estar vivos. Así que a ti sea la gloria, a ti el honor y para ti toda la alabanza, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Le da un aplauso a Jesús, que vive y reina. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Aleluya, bienvenido. Dios te bendiga. Esta es tu casa. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? ¿Todos de casa? Sea bienvenido, querido amigo, hermano. Iglesia, casa de alabanza. Nos gozamos en el Señor. Aleluya. Querido hermano, ¿alguna vez usted quizás se ha preguntado por qué nació en la familia que está? ¿Por qué nació en el país que está? Porque a lo mejor en algún momento de su vida usted pudo haber dicho: ¿y por qué yo no nací en Estados Unidos? Allá son dólares, ¿no? ¿Por qué yo no fui francés o alemán o ruso o qué sé yo? Pero en algún momento de su vida el hombre se pregunta y se dice: ¿por qué nací donde nací? ¿Por qué estoy en la familia donde estoy? ¿Por qué no fui de los Richelieu? ¿Por qué no fui hijo de un empresario, hijo de un presidente? ¿Por qué tuve que nacer donde nací? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que batallar con la economía, con la familia, con los vecinos? Y quizás se ha preguntado tantas cosas sobre este tema. Yo quiero que usted sepa algo. El libro de Esther, como su nombre lo dice, habla de una mujer que fue hallada y que halló gracia a los ojos de un rey. Pero a lo mejor usted se va a preguntar: ¿cómo es que le hizo? ¿Dónde está la fórmula? ¿Qué pastillas tomaba o a qué brujillo visitaba? Déjeme decirle que Esther no visitaba ningún brujillo, ni buscaba a la divina, ni buscaba a nadie, ni tomaba hierbas especiales, ni las fumaba tampoco, sino que ella tenía un secreto. Ella creció en una familia donde a temprana edad sus padres mueren. Su padre y su madre de Esther mueren. Ella queda huérfana. Y uno de sus tíos, llamado Mardoqueo, que su nombre significa pequeño hombrecito o hombrecito pequeño. ¡Wow! Esther, su nombre que significa estrella. Y crece Esther, mueren sus padres, y entonces su tío se hace cargo de ella, la adopta como un padre. En aquellos tiempos, entre los judíos estaba acostumbrado a que si un pariente quería tomar a otro pariente, pues se podía y se valía. La palabra de Dios nos enseña que Esther era muy hermosa y de bonita figura. Entonces ya me imagino a toda la sopilotada que traía atrás de ella. Quizás Mardoqueo pudo haber dicho: pues la adopto, pero pues me caso con ella.
la hago mi esposa. Pero aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. No te distraigas. Tu vida ciertamente tiene un valor muy importante. Primeramente para Dios, para tus padres y para esta humanidad, a esta época en la que te tocó vivir. Tu vida es de gran precio, es de gran valor. Esther comenzó a crecer y Mardoqueo la comenzó a preparar, la educó, le enseñó, y en la manera que ella crecía fue preparada. En esos tiempos, el rey de Persia tenía una mujer que se llamaba la reina Basti. La reina Basti desobedece a un llamado del rey. El rey había hecho un banquete por muchos días y él quería presentarle a todos los gobernadores de todas las provincias de Persia a su hermosa mujer. El rey le dice a uno de los eunucos: ve y trae a la reina Basti. Y cuando le dicen a la reina Basti que el rey quería que se presentara, porque el rey quería que vieran la hermosura de su esposa, ella decide no ir y no va, haciendo quedar mal al rey delante de sus gobernantes. Y posteriormente, el rey, pidiendo consejo, llegan a la conclusión de que la reina tenía que ser quitada de su puesto. El rey da una orden de buscar a todas las mujeres vírgenes, bellas y hermosas de las provincias de Persia para escoger solamente a una, que tenía que ser y debía ser la siguiente reina, que iba a ocupar el lugar que la reina Basti había despreciado. Dice la palabra de Dios que a todas esas mujeres las prepararon 6 meses. Las bañaban con finas hierbas, con finos aceites, les ponían finos perfumes. Era preparada en una totalidad, tanto en educación, formas de comportamiento, alimentos y saber cómo tratar a un rey. 6 meses. Dice la palabra de Dios que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Pequeño, hombrecito pequeño. Yo me pregunto por qué le habrán puesto así sus papás. A lo mejor en algún momento te has preguntado: ¿y por qué me pusieron Josefina? ¿O por qué me pusieron, no sé, el nombre que quizás tengas y que no te gusta? ¿Cuántos están contentos con su nombre? Por eso, cuando usted tenga hijos, hermano, no le ponga nombres raros, extraños. Hoy se usa mucho Jordan, Iker. Wow. Póngale mejor Benjamín o Mardoqueo. Usted va a decir: ¿y por qué Mardoqueo, hermano? Fíjese bien, Dios es grande y no se equivoca. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿por qué tuve yo que nacer en esta época? ¿Por qué no nací en el tiempo de Sansón, de Pablo, de Jesús? Dios se tomó la delicadeza de ponerte en el tiempo exacto, en el lugar correcto. Y no se equivocó, aunque tú creas y pienses que sí se equivocó. Cuando la reina Basti es desechada, comienza la búsqueda de la nueva reina. Los eunucos que preparaban a esta hermosa mujer llamada Esther, desde el momento de su preparación, ellos ya sabían, ellos ya veían en ella una mujer llena de virtudes. Una mujer hecha y derecha, preparada, lista. Pero entonces ahora yo te pregunto: ¿quién la preparó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le instruyó?
Su padre no era ni su padre, era su primo, pero la adoptó como si hubiera sido su padre. Y quizás pensando que él podía tenerla como mujer, no quiso. Él decidió prepararla, él decidió enseñarle, instruirle. ¿Será que Mardoqueo sabía lo que venía o lo que iba a suceder años después con el pueblo de Dios, con los judíos que habitaban en Persia? En Persia se levantó un hombre, un oficial del rey, y le decía que había cierto pueblo en sus provincias que no obedecían y que no querían acatar las leyes. Este hombre llamado Amán, cuando se ponía en presencia del pueblo, el pueblo tenía que arrodillarse ante ese hombre. Y él se daba cuenta que había un hombre que no lo hacía, y ese hombre era Mardoqueo, el hombrecito pequeño. No piense que Mardoqueo era pequeño de estatura, ese era su nombre, hombrecito pequeño, ese era su significado. Y este hombre, oficial del rey, se daba cuenta que cuando él salía al pueblo a dar algún anuncio, Mardoqueo no se arrodillaba. Y iba de chismoso con el rey y le decía: hay cierto pueblo, hay un hombre que no obedece y que no hace caso. Al mismo tiempo, este Amán quería hacer una masacre hacia el pueblo judío por culpa de un solo hombre, Mardoqueo. ¿Por qué Mardoqueo no se inclinaba? ¿Por qué no se arrodillaba ante este hombre? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? ¿O quién era? ¿O de dónde venía esa instrucción que él tenía para no hacer eso? Yo llego a la conclusión de que Mardoqueo, tanto era su intimidad con Dios, tanto era la búsqueda que tenía con Dios, que él comprendía el significado de su nombre, que él sabía que su nombre era hombrecito pequeño. Pero fíjate bien, dice en el 6, en el capítulo 2, verso 6: el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, estrella, hija de su tío, porque era huérfana y joven, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo sabía que en este mundo, que en esta vida, todos teníamos y debíamos vivir un evento tan especial, pero no para nosotros, sino que tu vida, la vida de Hadasa, de Esther, él sabía que Dios la tenía preparada para un propósito. El hombre camina por este mundo pensando que su propósito lo forma él, que su destino él lo forma y él lo toma y él lo forja. El hombre no ha entendido que el que lo hace y lo forma y lo crea, el propósito proviene de él, no de uno mismo. El hombre camina por este mundo haciendo riquezas y formando muros y formando torres y rascacielos y alcanzando y gobernando y conquistando, pero Dios no existe en su vida. El hombre cree que porque tiene muchos millones puede comprar lo que él quiera. Mardoqueo sabía que él no necesitaba dinero para poder comprar la paz, la confianza, la seguridad, el amor, la dirección y lo principal, el propósito para el cual había sido llamado. Mardoqueo entendía
que el propósito de Dios para su vida iba a llegar más allá de su vida misma. No se iba a quedar solamente en su vida, en sus conocimientos propios, en sus actitudes, en sus visiones y propósitos de Él. No, Él sabía que el propósito de Dios iba a abarcar más allá de una familia, sino que Dios era capaz de usar y proyectar su vida a todo un pueblo. Cuando Hadasa llega a él y él la prepara, y cuando son llevadas todas las vírgenes a las cámaras del rey para ser preparadas, los eunucos ya habían visto y se habían dado cuenta, dice el libro de Esther, que ella era especial. Pero eso especial, como mujer, como hija de Dios, como dama, como virgen que era, eso especial se lo había dado Dios. Llega un tiempo en que este hombre, oficial del rey, manda cartas a todas las provincias de Persia, diciendo que cierto día todo el pueblo judío iba a ser asesinado y masacrado. El rey estaba consciente y creía en su oficial. Sabía que lo que su oficial decía era bueno. Y si él decía que había que matar y exterminar ese pueblo, había que hacerlo. Cuando Mardoqueo se da cuenta de lo que venía y estaba por suceder, le avisa a Esther. Dice que Mardoqueo se paseaba por los patios del palacio y para ver cómo estaba Esther y cómo le iba y cómo sucedía todo. Y cuando los eunucos llegan a Mardoqueo, y Mardoqueo le manda a decir: díganle a Esther que el oficial Amán le dijo al rey sobre el pueblo judío y que tal fecha, tal día nos van a asesinar a todos. Para que una doncella pudiera acercarse al rey, el rey tenía que llamarla. Una doncella no podía entrar por sí misma delante de la presencia del rey, porque entonces era asesinada por imprudente. Únicamente si el rey mandaba llamarla, entonces ella podía ir a su presencia. Mardoqueo le dice algo muy especial, que es lo que ha robado mi corazón en esta semana. Es lo que me ha cautivado. Es lo que me ha hecho entender por qué el hombrecito pequeño se llama así. Es lo que me ha hecho entender por qué eres tú especial tesoro. ¿Por qué eres tan importante para Dios? ¿Por qué vales oro? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, porque eres especial, porque fuiste formado en el vientre de tu madre. Pero cuando millones de espermas pelearon por ser ellos, Dios dijo: tú. Y muchos se esforzaron por querer entrar en ese óvulo, pero Dios dijo: tú. ¿Tú? ¿Fuiste tú? Y con un propósito tan especial, fuiste tú. Cuando fuiste formado y creciste y naciste, Dios, el propósito de tu vida nunca se ha perdido. Ahora acompáñame a Esther capítulo 4, verso 13. Esther capítulo 4, verso 13. Hoy podemos ver, la semana pasada, en una colonia de Tlalnepantla, un joven mató a su padre y a su madre. Cuatro niñas de una secundaria desaparecieron, después de un mes aparecen muertas.
robos, asesinatos. ¿Qué no hemos visto? ¿Qué falta ver? ¿Qué más viene? Pero qué bendición que hoy tú puedas estar aquí, porque con un propósito estás aquí. ¿Con un propósito para quién? Para ti, tus hijos, tu familia y todo un pueblo al que Dios quiere que impactes. Pero ese impacto no lo vas a hacer tú, sino lo va a hacer Dios a través de tu vida. Y la palabra de Dios dice en Esther capítulo 4, verso 13: entonces dijo Mardoqueo, antes de decir esto, cuando Mardoqueo le dice a Esther: Esther, tú tienes que entrar a la presencia del rey y le tienes que decir lo que su oficial está pretendiendo hacer en contra de nuestro pueblo. Y Esther le manda a decir: pero ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo le voy a hacer si él a mí no me ha llamado? Muy ciertamente, seguramente, si yo entro, él me va a asesinar, porque si él no me llama, entonces yo no puedo entrar a su presencia del rey. Y aquí entra la sabiduría de Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libertad vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le estaba diciendo: si comienza la masacre contra los judíos, ¿qué te va a salvar si tú eres judía? Aunque estés en la presencia del rey, aquel chismoso va a decir: esta mujer es judía y es parte de ese pueblo, y también te van a querer matar, le dijo Mardoqueo. Y después le dijo Mardoqueo: pero aquí hay nada más de una. Si tú te atreves a entrar a la presencia del rey, para que entonces ese edicto sea anulado, te vas a arriesgar a perder tu vida, pero también vas a arriesgarte a salvar la vida de todo un pueblo. ¿Y tú qué sabes?, le dijo Mardoqueo, si para esta hora has sido llamada, si para esta hora tú fuiste escogida, si para este propósito Dios te llamó para rescatar a su pueblo. Dale un aplauso al rey. A veces nosotros no queremos tener problemas con el mundo por el hecho de que conoces a Jesús. ¿Por qué no quieres ser agredido? ¿Por qué no quieres que te digan apodos? ¿Por qué no quieren que te griten en la calle aleluya? Es más, hasta pena a muchos les da cargar la Biblia. Este hombre pequeño hombrecito, pero fue llamado para ser grande delante de la presencia de Dios, porque de pequeño tenía el nombre, pero grande era en su presencia, porque al saber educar a una gran mujer que llegó a la presencia de un rey y fue escogida por él para ser reina, entonces esta mujer, sin ser llamada, entró a la cámara del rey y le dijo: rey mío, tengo una petición. Existe un hombre que está acosando y está diciendo cosas en contra de mi pueblo. Y le dijo: ¿quién es ese hombre? Y cuando el rey se entera de lo que este hombre quería hacer y de que este hombre quería matar a Mardoqueo, y que Mardoqueo en una ocasión salvó la vida del rey en complot de unos eunucos que lo querían asesinar, manda llamar a Amán y le dice: ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de honrar a cierto hombre que le salva la vida a tu rey? Amán pensaba que el rey le hablaba de él y le dice: vístelo con vestiduras y que sea pasado por todo el pueblo y que sea nombrado también un oficial. Cuando Amán pensaba que hablaban de él, el rey le revela que hablaba de Mardoqueo, al hombre que el oficial quería matar, a él y a su pueblo. Entonces dijo Mardoqueo:
que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No puedes escapar, querido hermano, a un llamado que no lo has hecho tú, un llamado que no te lo hicieron tus padres, sino que es un llamado especial que proviene del cielo, del Dios eterno, y del cual no puedes escapar. Y si tú quieres escapar, ciertamente Mardoqueo le dijo a Esther: Dios mandará el respiro y la liberación de otro lado. Si tú no quieres tomar el propósito para el cual has sido llamado, ese propósito no se va a quedar sin ejecutar, porque Dios va a levantar a otro que sí quiera cumplir y llevar a cabo el propósito para el cual eres llamado. Cuando Esther recibe estas palabras de su padre, de su tío o de su primo, ella es confrontada, porque ella pudiera haber dicho: yo ya estoy con el rey, yo ya soy reina. ¿A mí qué me importa el pueblo judío? ¿A mí qué me importa su Dios? Pero ella sabía que lo que ella tenía y lo que ella había alcanzado era por Dios y era parte del propósito de Dios para su vida. Y también comprendía lo que entendía Mardoqueo. El propósito no se quedaba solamente en ella, sino que iba a abarcar a toda una nación, a todo un pueblo especial. Por eso ella aceptó el reto y sabía que cuando entrara a la cámara del rey, a su presencia, ella sabía que podía morir. Ella no tuvo temor, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, aunque te quieras salvar, no la vas a hacer. Le estaba diciendo: mejor arriésgate, mejor clama, intercede por este pueblo al que pertenecemos. Y quién sabe si para esta hora has sido escogido. Cuando llega tu familia a casa, ¿eres cristiano? ¿A poco ya vas con los aleluyos? Que no te dé pena decir: sí soy aleluya. ¿Qué? Porque tú qué sabes si para esa hora fuiste llamado para testificar en ese momento. Tú qué sabes si en ese momento la tierra de esos hombres y mujeres de tu familia fue preparado para recibir al Señor. Y tú dices: no, ¿cómo crees? Nada más paso por ahí. Para esta hora fuiste llamado. Y cuando en el trabajo, ¿a poco me vas a negar que en el trabajo no te preguntan que si eres cristiano? ¿Es eso una Biblia? No, es el libro de Harry Potter. ¿Dónde me lo prestas? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Y cuando te preguntan y quizás quieren saber más de Dios, ¿les dices? Hay un pueblo que se está perdiendo, que no conoce a Dios y que vive lejos de Dios, mas para esta hora ha sido tu llamado para ir presentarte delante del rey, interceder por ese pueblo que se está perdiendo, pero también tienes que presentarte a ese pueblo y decirle quién es tu rey. El término de este libro relata que el rey no mata a Esther, rescata al pueblo que iba a ser masacrado y perece quien tenía que perecer, su oficial. En casa léelo, lee este libro. En la semana del día viernes se me acercó un joven como de 28 años y yo estaba tomando mi café, mi desayuno, y me decía: oye, ¿tú qué sabes de la Biblia de esto? Y yo estaba haciendo cuentas del trabajo y metido en mi trabajo que no le estaba dando yo mucha importancia. Y estaba tan estresado en ese momento
por una situación que se presentó ese día, que yo haciendo mis cuentas no me salían. Y de repente escuché su voz y puse atención a lo que él estaba diciendo. Y dije dentro de mí, primero es Dios. Y después lo demás. Primero es Dios. Y agarré todo y lo hice a un lado y le dije, le comencé a responder sus preguntas. Y luego me decía, no, pues es que me interesa y quiero saber y quiero conocer. Y le empecé a hablar de la palabra. Y le empecé a decir quién era el rey, quién era el Señor y qué era capaz de hacer por él. Y entonces se empezaron a acercar varios a la mesa y se acercaban, pero no para poner atención, sino más para ver qué estaba yo diciendo. Y más fuerte yo hablaba, dije, pues si para esta hora he sido llamado, quizás todos estos que están aquí pueden ser alcanzados para la gloria de Dios, para que un pueblo pueda ser redimido y alcanzado, salvado y restaurado. Llegó el momento en que yo traigo una Biblia siempre en el carro y me decía, yo quiero saber más. Le dije, espérame tantito. Y fui por la Biblia y le dije, ¿quieres mi Biblia? Me dijo, sí, la quiero. Y la empezó a revisar y comenzó a llorar y me dijo, gracias. Y muchos de los que estaban ahí, yo le dije a él, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Le digo, mañana podría ser demasiado tarde, es más, en 1 hora. Podría ser demasiado tarde. ¿Quieres aceptar a Jesús, sí o no? Dice, no, sí. Aceptó a Jesús, comenzó a leer la Biblia. Pero yo quiero decirte una cosa. Van a venir 1,000 formas y maneras de distracción para que pierdas el objetivo principal del propósito de Dios para ti y para los que te rodean. No dejes que nada aparte y borre esa visión. Recuerda que el propósito es para ti, pero ese propósito puede alcanzar a mucho pueblo. No lo cortes, no lo detengas. A veces por trabajo, a veces por otras cosas, podemos dejar de hacer el perfecto plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Nada vale la pena. Yo no estoy diciendo que le pierdas el interés al trabajo, que no le pongas atención a la casa. No, sí, primero es Dios, después tu familia, la iglesia. Pero a lo que me refiero es que no le des libertad a irte a una pachanga o con los amigos o a un partido de fútbol cuando a lo mejor sabes que puedes evangelizar a alguien. Si tú evangelizas a una persona y esa persona es alcanzada, y si esa persona en su vida al evangelizar evangelizó 1,000, esos 1,000 te son contados a ti también, porque no cortaste el propósito de Dios. Mardoqueo le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tú ya estás en el reino y para esta hora has llegado, para este momento y para el que sigue y para mañana y para pasado, y lo que tienes aprovecha. Ama a tu esposa, respétala, abrázala, apapáchala, dile cuánto le quieres, cuánto le amas. No dejes de abrazar a tus hijos, respeta a tu jefe en el trabajo, respeta con los que trabajas, háblales bien. Bendito Dios. En esta tarde te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque hemos sabido de este hombrecito pequeño, que nada más de pequeño tenía el nombre, pero era grande delante de ti, por haber aprendido a escuchar tu palabra y a estar atento a lo que tú querías hacer en su vida y en la vida de Esther, que fue alcanzado el objetivo: salvar a tu pueblo, al pueblo judío, tu nación santa, al pueblo que tú amas. Gracias por dejarnos ser, Padre Santo, esos Mardoqueos, para poder guiar, dirigir, instruir, enseñar, dar. Y gracias por rodearnos
con un Esther, que va a saber escuchar la voz de Dios y que no va a tener temor de enfrentar a quien tenga que enfrentar para salvar a los suyos. Bendito Dios, te damos gracias y te pido, Padre Santo, que tu propósito no sea cortado en nuestras vidas y en esta iglesia. Al contrario, danos más propósito, porque ciertamente nos esforzaremos para alcanzarlo, porque no lo vamos a alcanzar para nosotros en nuestra humanidad, sino para ti, para que tú seas alabado y exaltado, para que veas que valió la pena ir a esa cruz, para que demostrarte, bendito Padre, que tu sangre valió la pena, que entendemos ese propósito de tu sangre derramada, el precio que tú pagaste allí. Queremos demostrar que somos capaces, que podemos y que vamos a hacer y vamos a alcanzar y que no nos vamos a dejar, que no va a haber distracción que nos pueda apartar de ti. Te alabamos en esta hora y te exaltamos, poderoso Dios, Dios de Mardoqueo, Dios de Esther, Dios mío, Dios nuestro, nuestro Salvador. A ti te alabamos, a ti te regalamos estas palmas porque tú las mereces. A ti, bendito y santo, eterno y sublime, glorioso. Aleluya. Bendito seas. Déselo más fuerte. Déselo más fuerte, bendito Dios. Alguien de mis líderes que apoyen, por favor, al hermano Sergio. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a tomar a participar de la gracia del Señor.